En este video veremos la maximización de los beneficios de cualquier firma, sea competencia perfecta o no. Aunque en el video pasado hablé sobre competencia perfecta, es importante destacar que este análisis de ingreso marginal y costo marginal que nos permite maximizar los beneficios aplica a cualquier firma. Sabiendo esto, también vamos a hablar de otro aspecto. Ya la semana pasada vimos teoría del productor y vimos las curvas de costos de una empresa, vimos que era un costo total, vimos un costo medio y marginal. Aquí están las páginas del libro que estuvimos tratando y también dice que esto describe la relación entre producción y costo. Existe una relación estrecha entre ambas. Ahora bien, la curva de ingreso también tiene esos componentes, tiene ingreso total e ingreso marginal, aquí no lo dice pero lo vimos, y también ingreso medio. Entonces, así como hay costo total, marginal y medio, el ingreso también se comporta de igual manera y también tiene una relación importante entre producción e ingreso. Entonces, ahora vamos a ver cómo se relacionan estas dos funciones, estas dos curvas, y a partir de eso determinar una regla que nos permita hasta cierto punto, digo hasta cierto punto porque no es una regla de oro, ¿verdad? Si no, no fracasaran las empresas, pero hasta cierto punto poder medir si la empresa está maximizando los beneficios. Muy bien, ahora, para saber la maximización de beneficios tenemos que saber primero un aspecto importante, que la empresa obtiene beneficios a partir de la siguiente fórmula. Sabemos de que el beneficio que va a obtener la firma, lo voy a llamar con B, está en función de la producción. Y este beneficio es diferente a utilidad. Utilidad en economía, estadística y finanzas es el grado de satisfacción que me da algo. Beneficio es una retribución o margen de ganancia, ¿verdad? Este beneficio es estrictamente monetario, entonces tenemos que el beneficio que va a obtener la empresa es igual a B de Q es igual a el ingreso total, que está en función de la cantidad, me va a ingresar más y produzco más, y viceversa, menos el costo total. Ahora, aquí podemos observar algo, que el beneficio está en función de la producción, el ingreso está en función de la producción y el costo está en función de la producción. Recordando lo que dije en el video anterior, recordemos que Q minúscula es producción de una sola empresa, Q mayúscula producción de toda una firma. Entonces, ya sabiendo esa diferencia, la suma, la Q mayúscula es la suma de todas las Q minúsculas. O sea, la producción total de la industria es la suma de todas las producciones de las firmas. Muy bien. Y esta Q, ahora la vamos a empezar ya a caracterizar, es una función de producción que veníamos viendo. O sea, si Q es la cantidad que yo puedo ofertar, tiene que partir de una función de producción. Entonces, veamos aquí, mi función de producción es F de K capital, coma, L, y eso es igual a Q. Entonces, esto hay que tenerlo siempre claro, que entonces tanto beneficio, ingreso total como costo total están en función de la función de producción, misma que está en función del capital, del trabajo y otros elementos de factores de producción que no estamos tomando en cuenta en este modelo. Muy bien, ya sabiendo esta parte, entonces vamos a empezar a familiarizarnos directamente con lo que es el equilibrio microeconómico de producción. Ya sabemos que la empresa obtiene beneficios ahí. Ahora, ¿cuándo son máximos esos beneficios? Entonces, esa es otra pregunta que vamos a responder ahorita. Voy a utilizar un poco algunos argumentos matemáticos, luego vamos a tomar la fórmula acomodada y luego vamos a hacer un análisis más intuitivo de esta fórmula. Ahorita, si me permiten, voy a trabajar con herramientas matemáticas que es la derivada. Entonces, lo que voy a buscar es que derivar esta. Entonces, derivo
esta función, voy a colocar un apóstrofe, esto, y esto es igual a la derivada del costo total, es el costo marginal, a veces coloco mg, a veces ma, que está en función de la producción, menos el costo total. La derivada del costo total es el costo marginal. Aquí acabo de encontrar, creo que aquí dije costo marginal y es costo ingreso marginal, porque derivo ingreso y me da ingreso como resultado, derivo costo y me da costo marginal como resultado. Muy bien, y eso está en función de la producción. Entonces ya tenemos ahí, ¿verdad? Este es un concepto de derivada. Siempre que derivan una función les va a dar la marginalidad de esa función. Se sale de este curso, entonces solo quiero que tengan como la idea esa, ¿verdad? Ya vamos a ver el lado más intuitivo, más allá de lo que dice la matemática. Ahora, quiero que mi beneficio sea máximo, como en la parte que voy a marcar aquí en rojo. Aquí yo estaba analizando funciones, aquí estoy analizando funciones, pero que son análisis marginales. Entonces yo quiero que mi función ahora sea máxima. Entonces quiero maximizar esa utilidad. Entonces voy a decir, si yo quiero que mi utilidad sea máxima, mi variación marginal de la utilidad tiene que ser 0. Entonces aquí voy a tener 0 y voy a tener que ingreso marginal ya no voy a colocar la Q, menos costo marginal. No coloco la Q porque para ahorrar un poco de tiempo, porque el video está volviéndose un poquito más largo de lo esperado. Entonces estoy realizando esta regla, busco que mi beneficio marginal sea máximo y eso lo logro en 0. Entonces tendría que mi ingreso marginal es igual a mi costo marginal. Si este que está restando pasa al otro lado a sumar, entonces me quedaría de este lado donde estoy colocando la X, que mi costo marginal es igual a mi ingreso marginal. Ese elemento que tenemos ahí es el equilibrio microeconómico de producción. Cualquier empresa, esté en competencia perfecta o no, sea modelo de Cournot, sea monopolio, oligopolio, duopolio, no importa la estructura, nosotros vamos a decir que el equilibrio de producción se obtiene en ingreso marginal igual a costo marginal. Y esto tiene dos implicaciones importantes. A veces el ingreso marginal con el costo marginal dan como resultado el máximo y óptimo de la función de producción. A veces. Pero a veces no. En el próximo video vamos a aplicar este equilibrio microeconómico de producción a la competencia perfecta, nos vamos a dar cuenta que el máximo de producción no es el equilibrio donde la empresa debería estar. Muy bien, entonces ahora ya sabemos que ingreso marginal es igual a costo marginal y se aplica a cualquier empresa. Veamos por qué es así, veamos un poquito el análisis sin tanta matemática, sin tanto abstractismo, ¿verdad? Muy bien, entonces voy a colocar aquí tengo mi ingreso marginal y abajo tengo mi costo marginal. Entonces, en una empresa uno como administrador muchas veces escucha, las empresas al principio tienen costos, se pierde, ¿verdad? Son mayores los costos que los ingresos, ingresa poquito y los costos son este cuadrote grande. Pero ¿qué pasa? Produciendo poco, ¿verdad? Pero produciendo más, si yo lograra incrementar mi producción en un siguiente, esta es una etapa de producción, si yo produzco, ahora si yo logro producir una unidad más, como aquí hay, en este cuadro que estoy marcando la X, hay costos fijos y variables, el aprovechamiento de mis costos fijos sale que por unidad, ¿qué pasó por unidad? Mis costos empiezan a disminuir y mis ingresos, como estoy produciendo más, empiezan a crecer. Vean que con respecto al anterior, el cuadrito es más grande. Nuevamente, en un siguiente escenario, lo que vamos a ver es que el ingreso marginal, ¿verdad?, es del mismo tamaño. Voy a hacer un poco más. El ingreso marginal es del mismo tamaño que el costo marginal. En ese punto,
una siguiente unidad me da un ingreso del mismo tamaño que un costo. Entonces, en ese punto me debo detener. Hay que marcar algo importante. Alguien puede decir, bueno, si los ingresos son iguales a los costos, esto es cero. ¿Y por qué está explicando esta parte? Recordemos que aquí estamos hablando de marginalidades. Si los ingresos son iguales a los costos, la utilidad, el beneficio, perdón, es cero. Pero yo no quiero beneficio cero, estar trabajando por gusto. Estoy hablando de marginalidades. En cuanto incrementa el ingreso al incrementar una unidad de producción, y en cuanto incrementa el costo al incrementar una unidad de producción. Cuando esos análisis incrementales coinciden, entonces ahí me debo de detener. Muy bien, entonces, ¿qué pasaría en un siguiente estado? Lo que vamos a observar es que el costo va disminuyendo y el ingreso empieza a aumentar. Claro, eso puede ser en un siguiente estado porque luego este proceso empieza a repetirse, ¿verdad? Los costos empiezan a aumentar y los ingresos empiezan a disminuir. Entonces, este es un elemento importante que tenemos que tener en cuenta, que existe solo un punto óptimo, que voy a marcar aquí con una Y, o voy a marcarlo con esto de oro. Este sería un único punto óptimo. El ingreso marginal y el costo marginal pueden verse en una función de costos y en una función de ingresos como la pendiente. Entonces vamos a analizar esto también con pendientes, que es una tercera forma que estamos viendo. Y esto está en el libro de PIMDIC. Entonces tenemos aquí el análisis a través de pendientes. Como podemos observar, aquí tenemos costes, ingresos y beneficios, que son tres elementos que estamos importantes, ¿verdad? Y que estamos analizando ahorita. Entonces, veamos. Aquí en el eje de las X tenemos unidades producidas al año, en el eje de la Y, lo que les había dicho, costo, ingreso y beneficio. Por aquí, ¿qué sucede en esta área que voy a marcar aquí en verde? Todo este pedazo de aquí, los costos son mayores que los ingresos, cabal lo que iba mostrando yo con los cuadritos. Entonces, esta área de aquí también de mi utilidad, esta es mi utilidad, la de azul es mi ingreso, la de rojo es mi costo y esta como moradita es mi utilidad o beneficio. Muy bien. Esa área es de pérdida de utilidades. Hay otra área que es aceptada, pero no es óptima el área, ¿verdad? Que sería toda esta que voy a marcar aquí. Y habría otra área que voy a marcar en rosado, que nuevamente caemos a pérdidas. Entonces no producir mucho no siempre es la mejor opción. Aquí empezamos en pérdidas, ¿verdad? Por la ley de rendimientos marginales decrecientes. Ahora bien, si esos tres puntos, yo voy a hacerlo en rojo, a mí me dijeran dónde se obtiene la máxima producción en el máximo ingreso, que estaría como por aquí. Lo voy a marcar, por aquí estuviera, por aquí, en esa intersección. Ahí produzco lo máximo. Pero no es el óptimo. El óptimo viene siendo, aquí está esta pendiente que estoy marcando aquí, es el ingreso marginal del costo, el ingreso, perdón, y esta de abajo es el ingreso marginal del costo. Ahora bien, ya con esa idea, entonces lo que vamos a hacer es que, vean, la distancia entre A y B, esta línea recta de aquí, ese es, si hubo uno de esos dos puntos, es la línea más grande que queda entre A y B, entre la función de costo total e ingreso total, y esa es su marginalidad. Por ejemplo, vean la línea de aquí, esta de morado, ¿cuál es más grande, la de rojo o la de morado? Obviamente la de rojo. No va a haber otra parte más ancha, por decirlo así, porque de donde yo estoy obteniendo la máxima utilidad, que es la diferencia entre esos dos, es de aquí. Si yo la hago a la par, sí, está muy parecida, pero no es la más ancha tampoco. Y por aquí empieza a disminuir. Vean, si yo llego a la máxima producción, la utilidad no es, perdón, el beneficio no es el óptimo. Por eso muchas empresas dicen, estamos vendiendo un montón y estamos cayendo en pérdida, ¿verdad? Pero están en esta etapa de aquí. Muy bien, entonces ahí donde está A y B, donde yo junté esos puntos, notamos que es el máximo beneficio que podemos obtener.
Entonces no siempre, insisto, esto lo he venido trabajando en varias sesiones y en varios videos, no siempre producir más es lo mejor. Y aquí queda claramente marcado ese concepto. Entonces esto es lo que tenemos que saber sobre la maximización de beneficios, costos marginales igual a ingresos marginales, y aplica para cualquier estructura de mercado.